Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Vamos a ver quiénes se van conectando a esta manera de predicar la palabra. Araceli, ¿cómo estamos? Te vi el sábado y ya no te vi el domingo. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Ahora sí ya te ubico más después de haberte ya conocido, ¿sí? Buenas noches, mis hermanos. Sí, Araceli, todos los que fueron al curso de matrimonios, excepto los Galvez y nosotros, volvimos a estar ahí. Volvimos a estar el sábado, ¿sí? El domingo, perdón, ¿sí? Qué bueno, Verónica, porque entre más crezcas en fe y vas a conocer la gloria de Dios. Cada vez que nosotros recibimos una bendición de Dios, vemos su gloria. Amén. Vicky, ¿cómo estás? Janet, que ya eres de Chihuahua. Te vamos a extrañar acá en la iglesia, pero qué bueno que te sigues conectando, Janet, qué gusto. ¿Sí? No sé si tengas planes de volver a regresar o ya quedarte por allá, pero ya llevas buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Pati Castañeda, buenas noches. ¿Sí? Amén, amén. Priscila, qué gusto, a ver cuándo te podemos ver ya allá en la iglesia, Priscila, ¿sí? Para saludarte también, o no sé si ya fuiste y yo estoy equivocado, y yo me refiero porque no estoy todos los domingos. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ali García, Alicia, ¿sí? Leo, la doctora Leonor, Leo, qué gusto de verte, qué gusto saludarlos. Tisha Guzmán, Rocío, ¿cómo estás? Ya no me pude despedir ayer de ti, ya no te alcancé a despedirme de ti, ¿sí? Alicia García, ¿cómo estás? Leo, Margarita Osorio, Marinita, qué gusto, ¿sí? Buenas noches a todos mis hermanos. Pues vamos a orar, mis hermanos, para que el tiempo nos alcance, porque luego ahí nos agarra un poco apretaditos cuando Dios nos empieza a dar muchas revelaciones por su misericordia que nos muestra y nos da revelación de su palabra. Berta, qué gusto de verte el domingo también, Berta. ¿Sí? Guadalupe Chávez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches a todos mis hermanos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Les pido que estemos orando. Mañana tenemos un evangelismo de matrimonios aquí en Valle de Bravo. Estoy contento porque sí, tenemos como 5 o 7 matrimonios nuevos. Y en Valle de Bravo, que es una población más chica, pues es más difícil que la gente asista. Bueno, no que sea difícil, hay menos población, ¿no? ¿Sí? Linda, ¿cómo estamos? Buenas noches. Así es que, Jocelyn, no te vi el domingo tampoco, Jocelyn, te vi en la plática de matrimonios, ya no te vi el domingo. Qué gusto, hija, que vayas a tomar el curso de matrimonios. Gracias a Dios, ¿sí? Ángeles, buenas noches. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios único, santo y verdadero. Nos rendimos ante ti, mi Dios omnipotente, pidiéndote tu misericordia, misericordia, Señor, para que nos sigas mostrando tu palabra en misterio, Señor, porque es un misterio tu palabra, este misterio que nos ha sido revelado por tu beneplácito, Señor, porque eres bueno, porque nos amas, Padre, porque ¿qué somos nosotros para que nos ames, Señor? Pero a ti te ha placido amarnos, Señor, y te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿sí? Katy Camarillo, que ahora sí te pude saludar también. Lore, no sé si te vi en la iglesia, no me acuerdo, pero te mando saludos. Creo que no te vi, ¿sí? Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis.
Estas 7 iglesias, como decíamos en todo el preámbulo que hicimos de las 2 clases anteriores, sí existieron. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Estas 7 iglesias sí existieron en Asia, pero a la vez son 7 iglesias donde el Señor Jesucristo profetizó lo que le iba a suceder a su iglesia. Y como profecía ya muchas de 5 iglesias ya se cumplieron, ya dejaron es decir, ya dejó de ser profecía porque se puede confirmar cómo fue su comportamiento, y quedan dos iglesias en la profecía, ¿no? Alberto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Ahora sí te pude saludar personalmente el día de ayer, qué gusto. ¿Sí? Y entonces, regresando, estamos estudiando las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis y que, reiterando, tienen mucha importancia estas 7 iglesias, porque estas 7 iglesias, número 1, existieron en Asia, sí. Número 2, son proféticas, porque en 7 iglesias el Señor Jesucristo revela lo que le iba a suceder a su iglesia. Y el tercer punto que nos está ayudando, sí, igualmente, Alberto, para mí también fue un honor. El tercer punto que estamos estudiando es que en qué momento nosotros también llegamos a estar en esas iglesias, ¿no? Yo sé que hay muchas iglesias cristianas, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que aman a Cristo, predican a Cristo, pero el Señor Jesucristo resumió su iglesia en estas 7 iglesias. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches, qué gusto saludarte. En estas 7 iglesias se hace cuenta que Él resumió toda su iglesia universal. Así es que ahorita puede haber miles de iglesias, pero lo importante es que tú digas en cuál estoy yo, ¿no? Y lo importante, más importante de todo, es que todos tenemos que pertenecer. La meta es llegar a la iglesia de Filadelfia, ¿no? A esa iglesia de Filadelfia, la cual es la que tiene la corona y la que debe de cuidar su corona, ¿no? Que nadie tome su corona. Pati, qué gusto de saludarte, ¿sí? Esperamos que ya muy pronto estés ahí con nosotros en la iglesia. Como siempre estabas alabando al Señor, dándole la gloria, y declaro en el nombre de Jesús que vas a estar con nosotros dándole toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando mucho, Pati, por ti, para que tu fe no falte, porque tú vas a ver la gloria de Dios. Elena Cardoso, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces dice, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y vamos al versículo 20. Y dice el Señor Jesucristo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, porque le fue revelado que Juan estaba viendo 7 estrellas que estaba viendo a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, el Señor Jesucristo se pasea entre su iglesia, ¿no? Entonces, Él la representó en 7 iglesias, ¿no? Y el Señor Jesucristo se pasea entre estas 7 iglesias. Y entonces le habla, desde luego, al responsable de la iglesia, porque en toda iglesia hay un responsable. Y qué responsabilidad tan tremenda tenemos cuando Dios nos encomienda cuidar a sus ovejas, cuidar a todo su rebaño, ¿sí? Y entonces Dios le habla al ángel de la iglesia, que está mencionando al responsable de la iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo nos ayuda dándonos esta revelación aquí en Primera de Pedro 5. Mira, a ver tu Biblia, en Primera de Pedro 5, donde habla a nosotros, los ancianos, y al responsable de la iglesia, ¿sí? Dice en Primera de Pedro: ruego a los ancianos. Es decir, una iglesia no se compone nada más de un responsable. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto, ¿sí?
Una iglesia no solamente se compone del pastor y de la esposa que lo ayuda, ¿no? Que normalmente le acostumbran decirle pastora y bueno, sale de tu corazón, qué bueno, porque en nuestro caso mi esposa es una gran ayuda porque atiende a las mujeres de la iglesia y yo veo la parte de los varones, ¿no? Eli López, ¿cómo estamos? Y entonces, finalmente entre los dos estamos pastoreando, pero la responsabilidad la tengo yo como varón responsable, no solamente de mi familia, sino de esta iglesia tan hermosa que Dios me dio, porque es una iglesia verdaderamente hermosa, la que Dios nos dio, todas esas ovejas que tenemos, sí, aún las que se han llegado a ir, las amamos y deseamos que se cumpla el propósito divino en sus vidas. Pero las que están ahorita, yo me siento muy, muy, muy contento con todas estas ovejitas que Dios nos concedió por su misericordia, el poderlas estar cerca de ustedes para ser ese pastor en la carne, ¿no? Amén, y los amamos muchísimo, mis hermanos. Y entonces, pero aquí dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5, ruego a los ancianos. Los ancianos son todas aquellas personas que han madurado en la palabra de Dios, porque mira, hay algo muy parecido siempre en el crecimiento espiritual. Cuando eres un niño, ¿sí? Gracias, Janet, igual nosotros contigo, ¿sí? Así es que, están con Enrique Bremer, me lo saludas mucho de mi parte al pastor Bremer, ¿sí? A Enriquito, que lo aprecio mucho, y a su esposa. Me saludas mucho a Enrique Bremer y a su esposa, por favor, Janet. Entonces, nosotros, nosotros lo que tenemos es que una persona cuando nace de nuevo es un niño en Cristo. Aunque es Señor de todo, tiene que estar bajo tutores. Y esos tutores son los ancianos de la iglesia. Esos tutores son los ancianos de la iglesia hasta el tiempo señalado por Dios. Y ya me metí un poquito de cambio de tema, pero no me cambio. Me gustaría que fueras aquí al libro de Gálatas, al libro de Gálatas 4, ¿sí? En el libro de Gálatas 4 nos dice el Señor este mismo crecimiento. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es decir, entre tanto que una persona llega a Cristo, ¿sí? Es un heredero de todo. ¿Por qué es heredero? Porque Dios le ha concedido la vida eterna, Dios le ha concedido el estar en el cielo, en la presencia de Dios, entrar al milenio, ser rey y sacerdote y poder gobernar a Satanás, estar sobre Satanás y tenerlo a tus pies, o sea, a tus pies para que no vuelva a molestarte nunca Satanás, porque Dios te dio autoridad y no solo sobre Satanás, sino te dio autoridad sobre los tiempos, te dio autoridad para calmar tormentas, te dio autoridad tanto. Por eso dice aquí la palabra de Dios, pero también digo, entre tanto, mientras tanto, ese heredero que debe conocer todo eso que Dios le ha concedido, pero al nacer es un niño, en nada difiere del esclavo, es decir, Satanás lo sigue gobernando. Por eso es la importancia de crecer espiritualmente para tomar el lugar que ya nos dio el Señor Jesucristo, ya nos dio nuestro Padre Celestial, entre tanto que es heredero, ¿sí? Es heredero de todas las cosas, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, aunque es Señor de todo. Josefina, ¿cómo estamos? Ya listos para mañana. Dice en el versículo 3, así también nosotros, versículo 2, sino que está ese niño, cuando tú llegas a Cristo, tienes que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, estos tutores y curadores son los ancianos de la iglesia. Aunque en mi caso me toca dar la palabra de Dios, yo sé que ahí hay una Vicky,
hay una Linda, hay un Marco, hay un Manolo, hay un Luis. Carlos Lucero, ¿cómo estamos? Eleazar, qué gusto que te conectaste, ¿sí? ¿Mm? Así es que, entonces, cuando tú naces de nuevo espiritualmente, es decir, Dios te da un espíritu nuevo, eres señor de todo, pero en nada difieres del esclavo, es decir, Satanás se sigue enseñoreando de ti. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, les dijo: si ustedes se vuelven mis discípulos, si ustedes ya creyeron en mí, es como cuando tú recibes a Cristo y dices, ya tengo a Cristo en mi corazón, ahora tienes que ser discípulo. Y les dijo el Señor Jesucristo: si ustedes que creyeron en mí se vuelven mis discípulos, entonces van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y eso es algo que tenemos que entender todos los cristianos, porque cuando llegamos a Cristo vemos las cosas de una manera muy natural, me refiero, estamos acostumbrados a que Satanás nos oprima, pero Satanás solamente está para robar, matar y destruir, y eso es lo que hace Satanás con nuestras vidas. Pero por eso Dios nos dio autoridad sobre Satanás, pero para poder usar esa autoridad necesitamos crecer espiritualmente, y para crecer necesitamos comer. ¿Y qué tenemos que comer para crecer en el espíritu? La palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios, porque entonces conocerás la verdad y conocerás tu puesto y tu lugar que tú tienes, y entonces la verdad te va a hacer libre, ¿sí? Te va a hacer libre. Así es que tú te das cuenta, ¿se acuerdan algunas ocasiones ahí en la iglesia? Una ocasión sucedió que una persona llegó endemoniada, entonces ahí estaba haciendo todo un circo en la iglesia ahí, ¿no? Estaba distrayéndonos a todos y estaba ahí luchando. Y un hermano que era niño en Cristo dijo: en el nombre de Jesús te ato, Satanás, y quería atar ese espíritu a Satanás que estaba ahí en la iglesia haciendo toda una exhibición, y que agarra el enemigo y que se le va encima a este hermano. ¿Sí? Entonces ahí fue cuando ya intervenimos nosotros, y yo me recuerdo que la tomé esta mujer de las manos y dije: te ordeno, Satanás, que aquí no vienes a exhibir a nadie, te echo fuera en el nombre de Jesús, junto con otros ancianos. Y en ese momento salió Satanás y dejó de estar luciéndose ahí. Pero ¿qué pasó con ese hermano? Ese hermano se le fue encima porque a él le faltaba crecimiento espiritual. Y a veces hay crecimiento espiritual, pero algunos hermanos siguen en pecado, y entonces Satanás tiene autoridad. Dice: no me vengas a decir que tú me vas a echar fuera, cuando conozco tu vida, que aún sigues fallándole a Dios, y aún sigues en pecado, y aún sigues haciendo esto, y no te has limpiado de esto y aquello. Entonces es muy importante crecer para poder saber que Dios nos dejó en este mundo de tinieblas, pero somos luz en medio de las tinieblas, y tenemos la autoridad sobre Satanás. Pero para tener esa autoridad necesitamos crecer, y conocerás la verdad. Si eres mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer que libre. Entonces aquí dice que todo cristiano tiene que estar bajo tutores, bajo esos ancianos de la iglesia, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ya sea que el Padre tenga destinado que está levantando un nuevo pastor para otra iglesia, o está levantando un evangelista, o está levantando un apóstol, o está levantando un pastor, un maestro o un profeta. Recuerda eso. Entonces, en el tiempo señalado de Dios, pues viene el llamado de Dios, y hay que obedecer la palabra de Dios.
Pero Dios nunca te va a poner un cargo que tú no puedas controlar contra las tinieblas del mundo que gobierna Satanás. Él lo va a hacer. Muchos se quieren adelantar y entonces es cuando vienen los problemas. Así es que por eso la palabra de Dios aquí en primera de Pedro 5 dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, porque Pedro ya era un anciano, y no anciano, era anciano tanto en la edad, pero lo más importante que era un anciano en la palabra de Dios. Estuvo con el Señor Jesucristo y creció espiritualmente, y vemos en el libro de los Hechos todas las cosas que hizo Pedro y cómo lo usó Dios tan poderosamente que con su pura sombra sanaba a las personas. Y ese Pedro que se sentó cuando murió esta mujer que hacía telas, se sentó y la resucitó, y Pedro anduvo haciendo muchas cosas buenas. Entonces él está diciéndole a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. Yo soy, dice Pedro, yo soy participante de la gloria que será revelada. Y tú estás invitado a esa gloria que será revelada. El primer paso que hiciste fue llegar a Cristo Jesús. Cosa más maravillosa que hayas nacido de nuevo, porque tú estás conectado ahorita porque naciste de nuevo, porque ya si eres muy joven ya te empieza a interesar la palabra de Dios y te tienes que volver ese discípulo, y si ya eres discípulo estás conociendo la verdad, y la verdad te da autoridad sobre Satanás. La verdad te da autoridad y te muestra lo que tú ya eres. Tú tienes autoridad sobre el enemigo. Satanás ya no te puede venir otra vez a zarandear, ¿sí? Por eso vienen las pruebas, para que le muestres a Satanás que tú ya eres todo un anciano listo para vencerlo en cualquier momento, y decirle: a mi familia no la vienes a destruir, Satanás, a mi trabajo no me lo vienes a quitar, a mi salud no me vas a tocar, y te quiero decir, Satanás, a mí no me vas a matar, porque yo viviré largos días, porque Dios me lo prometió, y yo te echo fuera en el nombre de Jesús, y tu vida es un testimonio para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que le dice aquí el apóstol Pedro, le dice a la iglesia, le dice a los ancianos. Recuerda, el pastor es un anciano, y no porque sea grande en edad, sino porque está crecido en la palabra. Y también le habla a los ancianos de la iglesia, no por la edad, sino porque han crecido espiritualmente. Y dice: apacentad la grey de Dios, apacentar a los hijos de Dios que están entre nosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, no porque los obligue. Si alguien dice: yo me quiero ir a otro lado, hermano, no te puedo decir por fuerza te tienes que quedar aquí. Si tú te quieres ir, eres libre, pero yo sé que Dios va a tratar contigo. Y si Dios decide que regreses aquí, te va a regresar, ¿sí? Sino, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, de tu voluntad tiene que salir, de una buena voluntad, servir a Dios, no por ganancia deshonesta. Bien importante. Muchos se llegan a decir: yo quiero ser pastor porque ya no quiero seguir viviendo los problemas económicos que tengo, porque en mi trabajo no me pagan, o en mi trabajo me explotan, o mi empresa no funciona, y me transaron en este contrato. No, tú tienes que hacer, si viene de parte de Dios que sirva, Él te va a proveer de todo. Pero nunca te puedes decir: me voy a dedicar al ministerio para ya no trabajar. El Señor te va a tener trabajando hasta que Él lo decida, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice: apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino hacerlo de una manera voluntaria. Voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Bien importante, a veces hay de veras hermanos que no son ancianos, que tienen muchos años en Cristo, pero que se han creado su propio reinito y gobiernan a las ovejas. Les ordenan vivir como ellos quieren que vivan. Y eso se llama señorío sobre las ovejas. No debemos tener señorío, no debemos gobernarnos. Nos tenemos que sentir inferiores a todas las ovejas. ¿Sí? No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mira el premio que hay para todos los ancianos y en especial para los príncipes, que Dios, yo no sé por qué nos llama príncipes del Señor, pero el único príncipe es el Señor Jesucristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es nuestro príncipe, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mi hermano, ¿cómo no trabajar ante un Dios que nos ha bendecido tanto? Y a mí, cuando me preguntan a mí, dices, ¿cómo no voy a seguir sirviendo a Dios? ¿Cómo no voy a seguir sirviendo a Dios? Al Dios que me ha bendecido tanto, al Dios que ha ordenado mi vida, ha cuidado mi familia, al Dios que me provee, al Dios que me sana, al Dios que nunca me deja, al Dios que me está dando largura de días. ¿Cómo no voy a servir a ese Dios grande? Porque cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos la corona de gloria. Entonces, mis hermanos, también hay muchos falsos maestros, falsos pastores, de los cuales no tarda la situación que les va a pasar, pero no es el tema entrar ahorita ahí. Yo quiero seguir hablando de las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Y dice en el versículo 1:29, ¿sí? Apocalipsis 1:29, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los responsables, ¿sí? Porque muchas veces puede ya haber ancianos y luego el anciano tiene que irse a otra iglesia porque el pastor no está haciendo lo correcto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Así es que aquí estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios, dice claramente que estos candeleros son las 7 iglesias y los ángeles de la iglesia son los responsables de la iglesia. ¿Por qué lo mencionamos? Porque a cada momento en estas 7 iglesias el Señor siempre le dice, dile al ángel de la iglesia, dile al ángel de la iglesia, corrige el camino, ángel de la iglesia, corrige el camino. Tengo cosas buenas contigo, pero también te quiero decir que te tengo que corregir. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu de Dios nos va diciendo y revelando para guiar a su iglesia en sus caminos. Yo sé que tú tienes la misma revelación que tú tienes, en la misma que me da el Señor a mí. Amén. Gloria a Dios, pero el Señor nos ha concedido por su misericordia guiar a la iglesia. Capítulo 2:1. ¿Sí? Sandra Vázquez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Capítulo 2 dice, escríbele a quién, al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí queda más claro que nada. Esta iglesia de Éfeso existió en Asia, ¿sí? Existió, podemos decir, existió, ya no podemos decir existe, no lo sabemos si exista esa iglesia, ¿no? Pero lo que es muy claro que cuando le escribió el apóstol Juan, existió en Asia esa iglesia. Pero esta iglesia también representa cuando el Señor Jesucristo,
cuando el Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, fue la primera iglesia que va del año 30 al año 100, ¿sí? Y es la iglesia de Éfeso, ¿sí? Es esa iglesia primitiva que nosotros, conocemos, donde se escribió el libro de los Hechos y todos estos apóstoles escribieron. A esta iglesia se refiere. Es una iglesia que estuvo en Éfeso, no fue la que estuvo en Jerusalén, pero está representando para Dios la primera iglesia en la parte profética, es decir, esta iglesia, haz de cuenta que te pones en el año 33, cuando el Señor Jesucristo regresa a la diestra del Padre después de haber resucitado. En ese año 33 dice, aquí va a empezar la iglesia. Como dice en el libro de Hechos, en Hechos 2, y estaban todos reunidos en Pentecostés, cuando se les apareció el Espíritu Santo, cayendo sobre todos ellos, y empezaron a hablar en lenguas. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces ahí todos empezaron a hablar en lenguas y da inicio a la iglesia. Y esa iglesia, aunque esa iglesia primitiva estaba en Jerusalén, el Señor Jesucristo nos las está refiriendo a la de Éfeso por su comportamiento, para decir, mira, todas mis iglesias pueden caer en esta problemática, en esta falla. Dice, escríbele al responsable de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuántas estrellas? 7. A los 7 ángeles, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, él se pasea en la iglesia, ¿sí? Representada desde luego con 7 iglesias, pero el Señor Jesucristo se pasea en todas las iglesias. Si ahorita habláramos de iglesias y dijéramos, hay más de 5 millones de iglesias universales, o sea, en todo el mundo. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Si hubiera 5 millones, voy a pensar, él se pasea en las 5 millones, en las 5 millones de iglesias se pasea el Señor Jesucristo. Quiere decir que en nuestra iglesia Palabra de Vida, tanto en México como en Valle, cuando estamos reunidos, el Señor Jesucristo está ahí paseándose en medio de todos nosotros, ¿sí? El que anda en medio de los 7 candeleros. Imagínate que, por ejemplo, este domingo que estuvimos aquí en la iglesia de Palabra de Vida en México y también aquí en la de Valle, imagínate al Señor Jesucristo paseándose entre ti, dándote, mientras tú estás escuchando la palabra, el Señor Jesucristo diciéndote, hijo mío, tengo complacencia de que estés escuchando la palabra de Dios, y Él hablándote su palabra casi personalmente. Él se está paseando entre los 7 candeleros de oro, y esto dice, esto es lo que dice el Señor, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. O sea, nosotros no podemos escondernos de Dios de nada, de nada. Así estés caminando mal, estés caminando bien, el Señor sabe qué estás haciendo, porque en cada iglesia siempre hay un remanente que va a ir al cielo. En cada iglesia siempre hay un remanente que va a ir al cielo. Y mira, yo te quiero mencionar aquí, es que así es este estudio. Podríamos estarlo leyendo muy rápidamente, pero hay que estarlo leyendo así, con este discernimiento que nos está dando el Señor y todo lo que nos está dando el Espíritu Santo. Vamos aquí al libro de Mateo 13, ¿sí? Vamos a Mateo 13. Y aquí el Señor también refleja estas iglesias, ¿sí? En Mateo 13, dice aquí, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Es decir, el Señor Jesucristo te hizo nacer de nuevo y puso su Espíritu Santo, puso una buena semilla. Esa semilla es el Espíritu Santo que habita en tu corazón. Dice, pero mientras dormían los hombres, o sea, los congregantes, ¿no? Vino su enemigo, ¿sí? Vino su enemigo del Señor Jesucristo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que sembró dentro de la iglesia cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, dentro de la iglesia empiezas a ver personas que empiezan a dar fruto. Fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, tú ya haces la obra de Dios, caminas como Dios lo pide, de una manera que ya eres así, y eres un árbol de que se comporta de esa manera, porque ya eres un árbol, ya no lo haces por el mandamiento que dice Dios, tienes que hacer esto, ya no, desde luego, Él da el mandamiento y si tú lo obedeces te va a bendecir, pero si no lo obedeces es que estás por mandamiento, pero ya después tú eres un árbol de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Aunque tenemos una lucha ahí con la carne siempre y todo nos pasa. Yo a veces quiero estar en el espíritu y a veces estoy en la carne. Estoy así que estoy como agüita para chocolate, ¿no? Me molesto y yo digo, tengo que crucificar, tengo que crucificar. Y lo primero que hice cuando era niño en Cristo, ya no voy a decir groserías, ¿no? Voy a limitar mi carne, ¿sí? Y entonces dice aquí que un hombre vino y sembró una buena semilla. Es decir, es el Señor Jesucristo que puso en ti y en mí a su precioso Espíritu Santo. Es el Padre que sembró buena semilla. Pero dice que mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando creció la hierba y empezó a dar fruto, también empezó a verse la cizaña. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, en la iglesia crece ¿qué? También crece cizaña. Y es lo importante de nosotros ubicar y llamar y exhortar a aquellos que estén dando cizaña, que cambien. La cizaña es algo que no da fruto, es una espina, ¿no? Es algo que no da nada, mis hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta si hay cizaña en la iglesia? Pues porque no están dando ningún fruto. Entonces tenemos que orar por esas personas para que cambien. Pero si no cambian, se van a quedar a las tinieblas de afuera, ¿sí? Y dice aquí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién siembra la cizaña? Satanás entre los cristianos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les ratificó lo que había sucedido. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos la cizaña? Y el Señor Jesucristo dijo, no quiero que hagas eso, no. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo, ¿sí? Así es que deja crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. La siega es cuando venga el Señor Jesucristo a despertarnos a toda la iglesia
y las vírgenes prudentes van a poder entrar a las bodas del Cordero y las imprudentes van a tener que ir a conseguir aceite. Hasta que venga la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. ¿Para qué les dijo que recojan primero la cizaña? Para que la aten en manojos y la metan en el fuego para quemarla. Y eso significa las tinieblas de afuera para los hijos de Dios que no quisieron crecer espiritualmente, sino se dejaron engañar por el enemigo y creció cizaña en la misma iglesia. Y por eso Dios nos habla en estas 7 iglesias de qué se tiene que hacer. Entonces, en la iglesia puede haber, porque se ha profetizado, gente que esté no creciendo, y te puedes dar cuenta porque en lugar de dar fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, en lugar de dar ese fruto, no da fruto, lo que da es carne. En lugar de eso sus obras son malas, no cambian, las cosas siguen igual. Por eso a veces con tristeza veo cristianos que se divorcian y dices, es que no crecieron, o sea, tristemente no pudieron crecer espiritualmente y les ganó la carne. Recuerda que la carne manifiestas son las obras de la carne, que es fornicación, adulterio. Hay muchos cristianos que se van a divorciar por adulterio o fornicación, por lascivia, por todas esas cosas, por iras, o sea, la ira tiene que ser crucificada, ¿sí? Crucificada. Yo entiendo que tú, como yo, puedes llegar a estar en un momento de ira, pero pídele perdón a Dios y crucifica la ira, el pleito. Mira, la ira le causa tanto daño a nuestros hijos, a todos los que tienen hijos. No permitan que la ira entre en sus familias, mis hermanos. Es horrible que los niños nada más están llorando al ver cómo uno de los cónyuges o los dos cónyuges se están peleando a gritos. Es horrible que los niños estén viviendo esas cosas. Y todo es el resultado de la ira, ¿no? Y entonces aquí dice que va a ser atada y echada en el fuego. Y eso significa las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. Entonces aquí, regresando otra vez a la iglesia de Éfeso en la que estábamos hablando, dice, yo conozco tus obras, yo conozco las cosas buenas que tienes, iglesia, pero también reconozco las cosas malas que tienes y la cizaña que también hay en la iglesia, dice, ¿sí? Entonces dice en el capítulo 2 aquí, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjate, era una iglesia que tenía un arduo trabajo y paciencia. O sea, tenía paciencia, es algo muy bueno que tenía esta iglesia de Éfeso, tanto en Asia cuando estaba, como y lastima a la familia, así es, y lastima a la familia. Por eso, mi hermano, o sea, cuando Dios ya te liberó y todo eso, sigue creciendo espiritualmente, sigue creciendo espiritualmente. Las tinieblas de afuera vi que así son. Y entonces dice aquí en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras, y fíjate, era una iglesia que tenía un arduo trabajo, o sea, trabajaba para Dios, y tenía paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y dices, ok, no los puedes soportar, tienes que orar por ellos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, has podido comprobar esos falsos servidores de Dios que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿sí? Y los has hallado
mentirosos, quiere decir que era una iglesia que tenía revelación y podía sacar a la luz cuando había falsos profetas y falsos apóstoles. Y mira, es una iglesia que dice en el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, o sea, no solamente así trabajo para Dios, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjate qué ejemplo de iglesia, qué ejemplo de iglesia, que podríamos decir, yo quiero ser esa iglesia de Éfeso, yo quiero ser parte de ella. Y en algún momento, vamos a verlo de la siguiente manera, así le pasó a esa iglesia de Asia que estaba en Éfeso. Y eso le pasó a esa iglesia entre el año 30 y el año 100 después de Cristo, que es esta iglesia que vemos muy revelada en todas las cartas que escribe Pablo, ¿sí? Y a la vez también te puedes ver que hay un momento que estás sirviendo a Dios y evangelizas y estás enamorado de Dios y estás yendo y te invitaron a evangelizar y eres el primero en llegar y te invitaron a que ayudaras en edecanes y ahí estás sirviendo y estás sirviendo tremendamente para Dios y dices, qué bueno, gloria a Dios. Porque estás viendo aquí esa iglesia que sirve, has trabajado arduamente por causa de mi nombre, llegas, conectas los equipos, te ayudas a levantar las sillas, traes gente nueva a la iglesia, porque amas y todo, ¿sí? Y entonces dice aquí en el versículo 4, pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso. Iglesia de Éfeso, eso fue lo que te pasó. Iglesia de Éfeso fue lo que le pasó a la iglesia del año 30 al año 100. Y a ti te ha llegado a suceder que de repente ya no estás metiéndote a las profundidades de la palabra de Dios, a los misterios de la palabra. Ya no estás enamorado de cada versículo que Dios te revela. Ya llegó un momento en que el mismo ángel de la iglesia sigue predicando las mismas cosas, sigue hablando del perdón, que es muy bueno, sigue hablando de temas no profundos. Hay pastores, hay ángeles de la iglesia que no quieren meterse a Apocalipsis porque no lo pueden entender. ¿Y por qué no lo pueden entender? Porque falta esa hambre de la palabra, de orar y pedirle, Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a toda la iglesia para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, porque tú lo dijiste, Señor, si tú te vuelves mi discípulo, conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Y eso es a lo que se refiere el Señor. Has olvidado tu primer amor, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Aunque tú estés trabajando arduamente por causa de mi nombre, aunque estés evangelizando, aunque estés imponiendo manos sobre los enfermos, aunque sigas, ¿qué tal, Carlos Cero? Aunque tú sigas trabajando para Dios y ayudes en la tienda, ayudes en la cafetería, estás en edecanes y ya te están encargando una predicación, pero nada más estudias para la predicación, pero nunca te metes a seguirte metiendo en todo este misterio que está escrito. Cada vez que tú te metes a él vas descubriendo cosas impresionantes.
impresionantes. Dios te da revelación. Y dice, ¿por qué dice tu primer amor? Porque cuando tú llegaste a Cristo, lo primero que tuviste fue hambre de la palabra. Y te sentabas y no estabas sirviendo a Dios, pero tú te sentabas ahí en la silla y te quedabas todo emocionado de lo que Dios te estaba dando. Y entonces marcabas tu Biblia, le ponías ahí, ojo aquí, y le ponías un marcador, otros le ponen un colorcito al versículo. Es que tremendo versículo, no lo había visto, cómo Dios habla. Yo tantos años que tuve una Biblia y no había comprendido esto que está tan claro. Tenías amor, ¿por qué? Por la palabra. Y entonces, ¿qué pasa con esos cristianos que ya no se meten a las profundidades de la palabra de Dios? Ya no se meten a conocer esos misterios tan hermosos que están y que te dan fe y te fortalecen en tu fe. Entonces es que se te ha olvidado tu primer amor. Se te ha olvidado tu primer amor. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, recuerda por tanto de dónde has caído. Dices, caí, ¿a poco que me caí, Señor? Sí, porque si tú sigues caminando con la revelación de la palabra, tú nunca vas a caer, tú siempre vas a seguir continuando y continuando, porque Dios te va a dar más y más y más y más. La palabra de Dios es viva. Estos 66 libros siempre tienen nuevas revelaciones, pero ya cuando la llegas a abrir y lees y dices, ya he leído este versículo y no me está hablando nada, ya se te fue tu primer amor. Tienes que leerlo como cuando las primeras veces decías, wow, yo no pensé que estuviera escrito esto. Qué impresionante historia que nos dio el Señor ahí con esa parábola, y cómo nos las explicó el pastor ahí en la iglesia, o el anciano que le tocó predicar. Gracias por su vida, anciano, porque me bendijo mucho la palabra que me dio el día de hoy. Y el anciano dice, sí, yo no te la di, te la dio el precioso Espíritu de Dios. Yo solamente fui como anciano, me dejé guiar por el Señor para poderte hablar la palabra de Dios. Entonces quiere decir que cuando tú estás metido en las profundidades de la palabra de Dios, así te toque predicar, que te digan en 15 minutos empieza tu prédica, tú estás lleno de la palabra de Dios, tú estás lleno de la palabra de Dios. Entiendo que hay nervios y es mejor que sí, en los nervios prepares tu libreta y tu estudio y lo ores y Dios te esté guiando y todo, pero cada día el Señor te va a estar desviando de tu estudio porque Él quiere hablar otras cosas y tú te tienes que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Y va a haber un momento que a lo mejor ya no tocas ni siquiera el tema que preparaste, porque Dios te dio otras cosas que necesitaba la iglesia, que la iglesia necesitaba. Y entonces dice, recuerda dónde has caído. O sea, ya lees los versículos y no te emocionan en nada. Recuerda a dónde has caído, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y no dice, te voy a quitar a ti, cizaña, te voy a quitar a ti, hermanito. No, dice, voy a quitar a la iglesia completa, porque esta iglesia no está reaccionando. Y por eso le dice al ángel de la iglesia, dile al ángel de la iglesia que les enseña que doblen rodilla y que oren y clamen a Dios. Y Dios dijo orar sin cesar, y que cada vez que termine su oración abran su Biblia y empiecen a leer lo que Dios les va a estar revelando, ese primer amor en donde tú y yo tenemos que estar. Tú y yo tenemos que estar ahí. Dice, voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, o sea, de esta persona Nicolás, que estaba en aquel entonces con unas doctrinas raras, y esta iglesia de Éfeso, o sea, yo no voy a tener esa doctrina rara de Nicolás, o sea, no, dice, aborreces, o sea, está hablando, ahora fíjate qué impresionante, primero dijimos, tres maneras que vamos a ver cada iglesia, uno de ellos que sí existió, dos, lo que le iba a pasar a su iglesia, tres, cómo te encuentras tú. Si tú ahorita dices, pues yo ya no sé ni dónde estarán esos nicolaitas, ¿no? Pues no, porque esta iglesia existió. ¿Eh? Pero aún en tiempos actuales te vas a encontrar nicolaitas, o sea, te vas a encontrar gente que está desviada y que solamente está buscando prosperidad y autosuficiencia, solamente está escuchando puros mensajes terrenales, ¿no? Esos son nicolaitas, y dice aquí, pero algo tienes, dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Yo también aborrezco a todas esas iglesias que no están predicando mi palabra, que nada más usan uno que otro versículo y ya su mensaje ya está muy trillado porque no les he dado ninguna revelación, porque no han estado en lo íntimo conmigo, recibiendo lo que yo tengo para ellos. Entonces, ahí está refiriéndose esta iglesia, ¿no? A esta iglesia que trabajaba arduamente para Dios, por amor a su nombre, pero ya no se metía a las profundidades de la palabra, ya no se metía a las profundidades de la palabra, a las revelaciones, en lo que te va a cambiar. Entre más te metas a ser discípulo de Jesucristo, más conocerás la verdad y más la verdad te va a ser libre y te va a dar autoridad sobre el enemigo. Y dice aquí en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a quién, a las iglesias. A ver, Señor, si le estabas hablando a Éfeso, es una iglesia, no, está diciendo a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, porque esta de Éfeso está representando una séptima parte de toda la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dentro de esa iglesia, dices, tú tienes que despertar y decir, yo voy a meterme a la palabra de Dios. Yo voy a orar y le voy a pedir a Dios revelación. Recuerda, terminando de tu oración, donde tú le estás pidiendo a Dios misericordia y que en ese momento le estás rogando que te revele, abres tu Biblia en donde Dios te ponga que la abras y llénate de los misterios de Dios, llénate de esa sabiduría de Dios que te va a transformar y te va a cambiar, y entonces vas a poder vencerte a ti mismo, crucificar esta carne y ser como es nuestro Señor Jesucristo, estando tú en un cuerpo de carne. Y dice aquí, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa nueva Jerusalén que tiene ese árbol, que da esos frutos, le voy a dar de comer de ese alimento que da ese árbol. Amén. Así es que, mis hermanos, yo te puedo decir una cosa, todos en algún momento nos ha tocado estar en esta iglesia de Éfeso.
En algún momento tú y yo ya abríamos la Biblia y sentimos que ya no había revelaciones nuevas, leías un versículo y ya no estabas tan apasionado por leer ese versículo, porque en esos mismos versículos Dios te revela cosas nuevas y nuevas, pero si no te está revelando nada, es que te olvidaste de tu primer amor. Así es que arrepiéntete, arrepiéntete y busca a Dios para que Él te dé revelación, para que tú crezcas espiritualmente para salvación. Crezcas para salvación. Si no te vuelves esa cizaña que va a ser atada en manojos para ser quemada. Pero si estaban con nosotros en la iglesia, sí, pero no crecieron, no crecieron. Pero si fueron conmigo a un evangelismo y me estuvieron ayudando, lloraron por personas y les impusieron manos, sí, pero les faltó comunión con nuestro Señor Jesucristo, comunión con el Padre para tener las revelaciones de la palabra de Dios, comunión, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé conforme a sus riquezas en gloria el que tú seas fortalecido en el hombre interior por su precioso Espíritu, a fin de que estés arraigado y cimentado en amor, ¿sí? Porque si tú vences, si tú creces, vas a poder gobernar este cuerpo de pecado, lo vas a gobernar. Y entonces vas a vencer y el Señor te va a dar de comer del árbol de la vida, ese árbol que Adán no pudo volver a tocar. ¿No tienes agüita, Yolito? Que no puedes volver a tocar ese árbol porque el hombre pecó, pero hoy puedes regresar tú a comer de ese árbol de la vida, ¿sí? Al que venciere le daré le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Así es que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu nos está hablando a ti y a mí. Cierra ahí tus ojos, mis hermanos. Padre, gracias te doy, Señor, porque a pesar de que esta iglesia existió, Señor, me sirve a mí para poder comprender que necesito estar en comunión contigo, Señor, para que me sigas revelando cómo eres tú, Padre. Qué hermoso regalo que te conozcamos, Señor, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y al conocerte, Señor, voy a saber que soy soy heredero de todo lo que nos has dado, Señor. Y conoceré la verdad y la verdad me va a hacer libre. Cuántas buenas cosas hay en ser tus discípulos, Señor, en estudiar tus profundidades y tus misterios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por la palabra que nos diste este día, Señor. A ti la gloria, Señor. Ayúdanos, como dice Jorge, ayúdanos, Señor, a tener una sana doctrina, a no equivocar el camino, y si nos equivocamos, corrígenos, Señor, azótanos y disciplínanos para que estemos en tus caminos solamente, buscando tu palabra para alcanzar tan hermosa salvación. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, los mando a saludar, Georgette, Car, Marinita, Rocío, todos les mando un saludo. Bendiciones, Janet, un abrazo allá a tus papis de nuestra parte, los amamos mucho. A Linda, a Mario, a todos por allá, muchos saludos. Mañana nos vemos para el discipulado, para estudiar ahora la segunda iglesia. Haremos un resumen muy breve de la iglesia de Éfeso. Sí, mis hermanos, Dios me los bendice mucho. Bye.